Informativo Vida TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Un placer, como siempre, contar con su amable audiencia. Hoy tenemos a nuestro invitado. Se trata del doctor Alfredo José Machado. Él es médico cirujano y especialista en urología. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante, todo lo relacionado con la próstata. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Una vez más. Y bueno, con nuestro querido invitado, hoy contamos con un apoyo visual para que él nos vaya explicando precisamente y nos vaya instruyendo acerca de este tema que vamos a tratar el día de hoy. Y a mí me gustaría, tomando en consideración que la próstata, el cáncer de próstata y los padecimientos son muy significativos en cuanto a los malestares, sobre todo de los hombres. Y además de eso, el diagnóstico es en miles. Muchas de las personas que fallecen por ciertas enfermedades crónicas es precisamente a raíz de sufrimientos de la próstata. Por eso me parece muy interesante que hoy nuestro querido Alfredo se haya hecho un espacio en su apretadísima agenda para hablarnos de este tema. Lo primero que quisiera que nos comentes, Alfredo, ¿qué es la próstata? Bueno, la próstata es una glándula, ¿no? Una glándula que se encuentra debajo de la vejiga y por excelencia una de las glándulas del sistema genital masculino. Ella tiene una serie de funciones, son 3 funciones principales. Apoyándonos aquí en el esquema, pues en la base aquí podemos ver que la próstata se encuentra debajo de la vejiga y a través de ella es que pasa la orina. Es pequeñita, ¿verdad? Es pequeña, sí. ¿Y causa tantos problemas? Sí, ella puede crecer, por supuesto, crece después de los 40 años, pero en condiciones normales se habla que tiene una forma de nuez y 18 a 20 gramos el cálculo aproximado cuando antes de los 40 añitos. Entonces, ¿las funciones me decía? Sí, hay 3 funciones principales, ¿no? Por supuesto, una de las primordiales es la parte de la fertilidad, ¿no? Ya que a través de ella tiene una estructura por donde sale el semen que permite que haya la fecundación, ¿no? Y, por supuesto, ella está conectada con la parte testicular para donde llegan los espermatozoides y tiene 2 estructuras a nivel de la parte posterior de ella, que son las vesículas seminales, que forman el líquido que junto con estos espermatozoides dan como resultado el semen y es el que se eyacula. Entonces, por supuesto, tiene una función principal, o una de sus funciones principales, la parte de la fecundación. Otra de las funciones es que es como dice su palabra próstata, y uno busca la parte de la raíz griega, es como protectora, como guardiana. La próstata nos protege a los hombres, es como una estación para que cuando llegue alguna infección pueda protegernos de que no suba la infección a la parte del sistema urinario superior. Entonces, por ejemplo, cuando hay una infección urinaria, a veces las mujeres, uno habla de cistitis, en nosotros los hombres hablamos de prostatitis. Y es una estación que al dar la prostatitis, tener los síntomas, protege a que no suba la infección. Inclusive, pero está la infección. Está la infección. Y produce, en las sustancias que produce, hay algo que se llama el zinc, que tiene también ciertas condiciones bactericidas y ayuda a protegernos de las infecciones. Y hay otra función más anatómica que, bueno, nos da como la continencia, porque por supuesto la próstata al encontrarse por debajo y a través de ella pasar la orina, nos da como un sistema para que nosotros se mantenga la orina en su sitio y no se nos salga la orina. De por sí tiene, por delante de ella está el esfínter estriado que nos permite que conversemos y no se nos salga la orina, no nos orinemos, y tiene un esfínter interno que es el que se cierra y está en contacto aquí con la vejiga, que es el que permite cuando se cierre que la persona tenga su parte sexual, su acto sexual, el eyaculado salga hacia adelante. Eso quiere decir que lo que dicen las personas, que si a alguien le quitan la próstata, va a tener problemas de erección, va a tener problemas, o sea, ya no va a tener esas funciones, no las va a poder... Sí, eso es interesante porque... De incontinencia, es dramático, ¿no? Sí, y es interesante porque cuando la evolución de la próstata, que vamos a hablar más adelante, que condiciona alguna sintomatología urinaria obstructiva, o sea, que lleguemos al nivel de operación, a hablar de cirugía, uno debería dividir esa parte en la parte benigna y la parte maligna. Si es la parte benigna, una buena cirugía con los buenos criterios, no debería haber problemas de erección. ¿Y en esa cirugía que hacen? ¿La quitan, la cortan? Exactamente. Entonces, cuando hay cáncer,
de próstata, se retira, cuando tiene criterio quirúrgico, se retira la próstata completa. Cuando es por enfermedad benigna, lo que uno retira es la parte obstructiva, que si vemos aquí el esquema, la visión de aquí, es por aquí, por esta zona, donde pasa la orina, y uno retiraría en la parte benigna la parte obstructiva nada más. Y deja ahí la próstata. Y queda como es como el túnel. El carapacho. El carapacho, algo así. Bueno, esa es una palabra muy coloquial, pero bueno, pero para funciona. explicar de alguna manera pero la funciona. cosa, ¿no? En cambio, cuando hay cáncer, se retira todo. Es como una manzana, de repente un poquito más. Se quita la manzana completa con su conchita rojita, por ejemplo. Y cuando es benigna, uno retira, es la parte donde está la semilla, que es por donde pasa la orina y produce la obstrucción. Y cuando retiran toda la manzanita con la conchita y con todo, esas funciones que usted acaba de señalar, ¿dejan de...? No. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que uno cuando realiza la parte ya oncológica, es decir, cuando realiza la cirugía radicales, que es para buscar la curación de un cáncer, cuando hay criterio, uno le advierte al paciente que por el hecho de retirar la próstata hay porcentajes de complicaciones. Es decir, uno le dice, mira, aunque ha mejorado mucho las técnicas, tanto abierta, laparoscópica o robótica, de preservar, y las técnicas nuevas o todo lo que manejamos es para preservar los nervios, para que se mantenga la erección, por ejemplo. Que es uno de los dramas, más que todo, de los hombres, por ¿verdad? Supuesto. Entonces uno tiene que advertirle, uno de los grandes temores, uno tiene que advertirle que, bueno, cuando una cosa son las imágenes y otra cosa cuando uno está operando. Y como estamos hablando de cáncer, cuando uno está operando a veces encuentra tumores que parecían en la imagen que estaban más localizados, y cuando uno está operando resulta que está afectando algún nervio, por ejemplo, el nervio de la erección. Porque están al lado, pasan de un lado y del otro al lado de la próstata. Entonces llega el criterio radical de curación y tú no puedes preservar esa lesión porque estás buscando curación y puede lesionarse o lesionarse principalmente ese nervio y caer en ese porcentaje que unos hablan de un 7% de 100 pacientes, 7 puede presentar esa consecuencia, pero hay que advertírselo. Y de igual manera la incontinencia. Porque como dije al principio, una de las funciones que nos da la continencia es la próstata. Claro. Si usted quita la próstata, es como si me quitan la silla. Entonces hay que advertir al paciente. Exacto, entonces uno preserva. ¿Qué pasa siempre? ¿Queda con incontinencia? No, porque por las nuevas técnicas uno siempre preserva, trata de preservar lo que llama el esfínter estriado. Para que lo que nos permite que hablemos no se nos salga la orina, nosotros lo preservamos. Pero volvemos a lo mismo, dependiendo del tipo de tumor y lo que es el caso cuando uno está operando, puede haber algún porcentaje y uno tiene que advertirle siempre al paciente que puede presentarte esto o aquello. O sea, es lo más frecuente, pero a medida que han pasado los años y han mejorado las técnicas de preservación y las técnicas para preservar la continencia, eso ha disminuido muchísimo. Y de verdad que es muy bajo el porcentaje de incontinencia e impotencia actualmente. Doctor, es muy importante que usted nos aclare muy bien cuáles serían las condiciones que un hombre debe observar para inicialmente ir al médico a evaluarse, ¿no? Porque creo que uno de los temas importantes de ustedes los especialistas es la prevención. Correcto. Es decir, si todos los hombres tienen que prevenir en algún momento de su vida este tipo de factores de riesgo que pueden existir. Sí, fíjese, hay varios factores de riesgo. Por supuesto, las personas, el temor más grande para uno es la parte de la palabra esa fea, cáncer, ¿no? Entonces, hay factores de riesgo, por ejemplo, por supuesto la edad es principal. ¿Cuál es la edad termómetro? Bueno, la parte de la escuela americana se está hablando de 50 años para los controles, pero yo particularmente a partir de los 40 años, no necesariamente ese miedo al dedo, como dicen, el miedo al tacto. Que el diagnóstico ese sigue siendo así, ¿no? Se sigue haciendo. Lo que pasa es que está una herramienta, que es un examen de sangre, muy conocido ya, que se llama antígeno prostático específico. Es un examen de sangre. Junto con ese valor y el examen físico, incluyendo el tacto rectal, por supuesto. O sea, a juro tiene que ser el tacto, porque se ve otra cosa que no se ve en la sangre. Es correcto, se complementan. Ok. Eso que con un solo antígeno, me hice el antígeno, nunca me hice el tacto, no es bueno. Ahora, cuando uno tiene 40 años, los porcentajes de cáncer de próstata son muy bajos, por lo cual uno puede contemporizar con ese valor de antígeno, dependiendo del valor que tenga, y los exámenes, parte del apoyo ecográfico, etcétera, y dejar el tacto innecesario hasta una cierta edad, por ejemplo, 50 años, por ejemplo. Pero a los 50 años no pueden 50 ser... habría, sí, eso además, eso es un miedo, o sea, algo... Claro, algo, también se han tejido chistes muchos mitos porque... Y muchos chistes también. Sí, claro. Entonces, pero el tacto son
30 segundos que queda entre el paciente y el médico, punto. Eso es un tacto bien hecho, eso es algo muy rápido, más la parte física y se va con esa tranquilidad. Tacto? O sea, ¿qué busca el médico en ese tacto? Bueno, el tacto, uno cuando está en la O consulta, sea, toca la próstata. La próstata La en sí. próstata, ¿Y sí. qué puede...? Así que la próstata, el ejemplo que yo doy es que cuando uno se toca la punta de la nariz, Ujú. esa es la consistencia. Entonces uno busca, por supuesto, el tamaño, muy importante la superficie, y esa consistencia para ver o descartar de que haya algún tipo de induración o de presencia de algún nódulo. Porque ya el médico especialista tiene, digamos que Sí, la es como el sensación de saber dedo lo que electrónico tiene que del urólogo. Ya tanta Wow. experiencia que atiende, tantos exámenes físicos y años de experiencia, que uno cuando toca, inclusive, esa es la importancia, puedes tener un antígeno de repente un valor excelente, el examen de sangre, pero si tú tocas algo en el Si está tacto, duro, blando, algo más sospechoso diferente. puede tener el valor más perfecto de sangre, eso habría que hacer una biopsia. Y no necesariamente es que tiene un cáncer. Ah, y la biopsia también es así como lo hacen en la mujer, que le tienen que quitar un pedacito también. Sí, es algo parecido, lo que pasa es que como en nosotros es Así, transrectal, Ajá. entonces yo particularmente, bueno, yo creo que la gran mayoría de mis colegas lo hacemos Duermen a la persona. sedados, sí. Porque, Porque es un pellizquito, no debe ser sí, fácil, ¿no? son varios pellizquitos Varios con una pellizquitos, pistola y ay, lo Dios. guiamos por imágenes, ¿ves? Ajá. Entonces, claro, transrectal, puede haber bloqueos locales, pero mire, Un eso- ataque de nervio, un infarto del, no, del pero eso es estrés, mejor no hacerlo dormir. sedado como en las mejores Sí. condiciones, el paciente se le realiza guiado con imágenes, con eco principalmente, con una aguja y bueno, se descarta la presencia o no del cáncer. Entonces, eso es importante con la edad. Ahora, hay pacientes que, por ejemplo, las estadísticas nos hablan que una persona que sea de ascendencia afroamericana tiene No más puede probabilidad ser. tiene ¿En de serio? 5 a 7 Por la raza. por la tiene- raza tiene de 5 a 7 veces más probabilidades de tener ¿Y por un qué cáncer. será? No Algo se sabe. genético. 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 Que las personas Es como de repente del sí, continente hay, por ejemplo, enfermedades, salvaje. exactamente, hay por ejemplo enfermedades del colon que son de algún tipo de raza. Entonces tiene más probabilidad. No quiere decir que le va a dar un cáncer, pero tiene que estar más pendiente de ir a su urólogo. O sea, lo que Total. siempre uno dice, hay que ir al médico, por lo menos al urólogo después de los 40, una vez al año. Y bueno, ¿Ok? mire, doctor, y nosotros somos una raza toda mezclada que uno no sabe ni dónde viene. Todos uno tenemos presume. tambores, todos tenemos tamborcitos. Cada quien tiene su toque técnico, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es importante, por lo cual, tanto, por supuesto, la edad, la raza, y algo muy importante también es que tengas algún antecedente directo de un familiar que haya tenido cáncer de próstata. Papá, hermano, tío, abuelo. No es que te va a dar, pero tienes que tener como que en la mente, déjame ir al urólogo para estar tranquilo, no me vaya a caer yo en la estadística de que tengo más probabilidades del que no tiene el antecedente. Doctor, en la próxima parte me gustaría que usted nos comente o sea, nos ilustre acerca de cuáles son los tipos de tumores que se pueden presentar en los hombres, ¿no? En este caso, tumores de próstata. Y cuándo podría tener riesgo de que eso se convierta en un cáncer. En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista, hoy conversando con el doctor Alfredo Machado, médico cirujano especialista en urología, hablando acerca de la próstata. Quedamos para conversar con el doctor Machado acerca de los tipos de tumores que se pueden presentar, qué variedad podemos nosotros, saben ustedes los científicos acerca de este padecimiento, y me gustaría también que nos puntualice dónde generalmente aparecen cada uno de ellos. Bueno, como estamos hablando de próstata, siempre es bueno hacer como una diferenciación de lo que es la parte benigna y la parte maligna. Y lo más frecuente, tumor como tal benigno, hablando del crecimiento de la próstata, el adenoma, es lo que se llama hiperplasia prostática benigna, que es un término que es muy común escuchar. Y, capítulo aparte, la parte benigna también es importante nombrar que no es tumor, pero es una de las causas más frecuentes, muy frecuentes de la consulta, que es la prostatitis, que es la inflamación de la próstata. Entonces ya abarcamos entre Que esa es cuando enfermedad. está aguantando una infección general. Es como una infección, pero hay varias características al respecto. Entonces es donde uno llega y dice, la parte benigna y la parte maligna. Ok, próstata, parte benigna, personas jóvenes o menos jóvenes, prostatitis. Uno puede pensar en hiperplasia o adenoma, que sería el tumor benigno, en personas menores de 40.
más de 40 años, ya a partir de los 40 empieza a crecer la próstata y entonces viene la formación que sea el adenoma. O que sea, es benigno. crece porque es así, pues el cuerpo empieza Exactamente, generar es como una memoria ese deterioro. genética. Entonces, como cuando la presbicia, que uno a los 40 años, el día siguiente que cumpliste 40, empieza a ver borroso. Y cuando crece, se atrofia. Entonces viene funciona. exactamente, entonces viene la parte como, la pregunta, la parte tumoral, es la parte benigna, hablaríamos del adenoma, que es parte de la hiperplasia prostatática benigna, y por supuesto el tumor maligno, que el más frecuente, el 98%, es el adenocarcinoma de próstata. Estos serían los tumores como tal. Entonces, ¿qué pasa? El tumor benigno, o el crecimiento, o la hiperplasia prostatática benigna, o el adenoma, es el que produce la obstrucción urinaria generalmente. Y es lo más frecuente, Que gracias a andan Dios. los hombres por ahí que no pueden orinar. Exactamente. que Y es lo tal. más frecuente que en la consulta, que el paciente viene. Y eso pues, puede quitar con un remedio, con un bueno, tratamiento. hay tratamientos los cuales hablan de disminuir el volumen de la próstata. Lo que pasa es que eso siempre uno lo deja de último, porque disminuir el volumen prostático son medicamentos que te bloquean la testosterona, la hormona masculina. Entonces, uno de esos ¿Y qué le medicamentos... pasa al hombre cuando se le bloquea esa hormona? Bueno, se te baja el apetito sexual, La la libido. libido se te va para el piso. O sea, Ujú. es como una... quitarte la hormona que Al te da la contrario de una masculinidad. Viagra, pues. Ese es como... El exacto. efecto contrario que haría una Viagra. El efecto contrario, bueno, que es para la erección, pero es eso, exactamente, que si te quitan la hormona testosterona, empiezas a quedarte dormido, a aumentar de peso, o sea, es como una andropausia acelerada, ¿ok? Como una castración Wow. Entonces, pero por medicamento. por medicamentos, y que se hace para cáncer de próstatas avanzado o ciertos tratamientos temporales como radioterapia, otras cosas por eso es que el cáncer de próstata es interesante. Es súper complejo, Es ¿no? complejo y sería como para hablar un Claro, programa aparte, ¿no? específicamente Específica del de cáncer de próstata. Entonces entramos en lo que pasa, en la parte maligna, pero en la parte benigna es lo más frecuente, gracias a Dios, que es que llegan los pacientes con algún síntoma obstructivo. Es decir, doctor, yo estoy notando que el chorro de orina me disminuyó, más delgado, me estoy parando ahora de noche y no me paraba, noto que cuando voy a orinar tardo en empezar a la micción que es orinar. Entonces ya son síntomas que uno lo podría englobar en la parte ya académica con una tabla internacional de sintomatología, dar un puntaje y decir, oye, mira, tú tienes un problema leve obstructivo o trastornos de vaciamiento como se dice actualmente, trastornos de vaciamiento o almacenamiento, y entonces hay tratamientos y de último la cirugía. Uno en entrada, o particularmente yo, no me gusta hablar de cirugía, sino converso con el paciente, vemos, y si algo quirúrgico de entrada, uno le dice, mira, con tratamientos médicos no va a mejorar esto, tendrías que ir para esta parte. Ahora, si es sintomatología, dependiendo de esa escala que le nombré y esa sintomatología, mira, existen estas pastillas, esto te puede ayudar a mejorar, si hay que operarte, se te opera más adelante, porque hay personas que tienen 50, 55 años, 60 años, no son síntomas importantes, y hay tratamientos médicos que te ayudan a mejorar. Claro, porque no todos los hombres van a sufrir de la próstata. Es correcto. Crece un poquito, pero normal. No Se lo queda ahí. suficiente. Entonces, uno tiene que barajar esa situación, y no todo es cirugía. Y los síntomas, por ejemplo, usted acaba de decir que no pueden orinar. ¿Qué otros síntomas? ¿Hay algún tipo de dolor que pueda observar el hombre que tenga algo extraño, que Sí. pueda decir, bueno, tengo que irme a hacer un examen de próstata? Principalmente es los síntomas obstructivos, Eso trastornos es de lo vaciamiento. fundamental. Dolor no. Porque el dolor como tal a veces es molestia entre la parte genital y el recto, porque está la próstata, pero principalmente no se quejan de dolor como en otras patologías, sino se quejan de trastornos de problemas. Y muchas veces lo que ellos llaman dolor es que la vejiga no vacía completo, entonces como sienten la vejiga llena, refieren dolor en hipogastrio, es decir, debajo del ombligo, pero no es propiamente la próstata, es consecuencia de que al no vaciar completo, está la vejiga llena de orina, entonces es una molestia, que no llega al dolor como tal, pero es porque no están vaciando, y entonces es donde viene la parte, sea tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, etcétera, etcétera. Usted también señaló, doctor, que ha avanzado obviamente la ciencia en cuanto a los tratamientos, tratamientos quizás ingeridos, también como las intervenciones quirúrgicas. En el caso de nuestro país, ¿en qué punto estamos en la posibilidad de acceder a estos servicios? Bueno, un ejercicio sencillo puede ser ver los programas de televisión en las noches y cuando nombren las ayudas, las personas que necesitan medicamentos, van a observar cómo piden ciertos medicamentos, por lo menos una molécula que se llama tonsulosina, moléculas como bicalutamida, moléculas o inyecciones agonistas del LHRH,
para el cáncer de próstata que no hay. Es decir, la situación es muy grave porque ni siquiera para la pastillita, para orinar un poquito mejor, y lo que comenté anteriormente, que no vayan a una cirugía directamente, mejoren sus síntomas y posiblemente no tengan indicación de cirugía, no la hay. O sea, esa situación está muy grave. Y desde el punto de vista quirúrgico, disculpa, también, porque a medida que pasa el tiempo con esta situación económica, la cirugía de próstata es muy técnica. Es decir, tenemos mucha tecnología y todavía la tenemos. Entonces son operaciones endoscópicas, laparoscópicas, y más allá, que tenga el robot, eso es muy costoso. Un robot es un robot chiquitico que entra No, como el robot es un concepto, sí, exacto, el robot es un concepto que es, es como asistido por robot, quiere decir que uno realiza unos orificios en el abdomen, como la laparoscopia, coloca eso, unos brazos, no es un robot como las películas, y eso es como una especie de, imagínense, no sé, como un mueble con unos brazos que están conectados a una consola. Y la persona opera. Por ejemplo, estamos aquí está el paciente acostado y uno opera allá en una consola. La consola es como una especie de cuartico donde uno se conecta y ve en 3 planos, o sea, 3D. Ves en una pantalla tu órgano, o sea, tu parte interna abdominal, y ves las pinzas que tú conectaste aquí. Entonces, no es el robot. Las pinzas se mueven solas. Se mueven porque están conectados a la consola. Es muy interesante y, bueno, por supuesto, es mucha tecnología. ¿Y es menos invasiva a la hora de una operación? Es menos invasiva, pero claro, depende de la patología. Por ejemplo, si uno para la patología benigna, más del 90% de las cirugías son endoscópicas, no se usa robot. Claro. ¿Por qué? Porque nos vamos por la vía urinaria, por la vía aquí en el modelo. Vamos por el pene y llegamos a la próstata, todo por vía endoscópica. Y eso implica una torre de laparoscopia, cámara, y es muy técnico y mínimamente invasivo. Mínimamente invasivo. Cuando las próstatas son muy grandes, que uno tardaría mucho por vía endoscópica operando, se puede hacer por mínimos abordajes abdominales y también, por supuesto, hay descritas técnicas por laparoscopia, por robótica inclusive. Doctor, los pacientes o los caballeros que tengan miedo y nos escuchan en esta entrevista y sientan temor de ir al urólogo, ir al especialista a hacerse el examen de próstata, ¿qué recomendación, qué les puede decir usted? Bueno, la calidad de vida de una persona también está en que estés tranquilo, que tienes buena salud, y esa información tienes que obtenerla de un especialista. Uno no va al especialista a buscar, el especialista no está para decirte que voy a ir y me va a decir que tengo algo malo. Uno debe ir con la mentalidad de que va al especialista para ver que si estoy bien y controlar, y cualquier situación atajarla a tiempo. Porque el éxito de las cirugías o del tratamiento del cáncer, hablando un poquito más de cáncer de próstata o de otras enfermedades benignas, es la atención médica adecuada y pronta, para que si hay algún problema se pueda realizar la curación de forma efectiva. El pronóstico, por ejemplo, en el caso de cáncer de próstata, porcentualmente es mortal. No, el cáncer de próstata es muy benigno a pesar de ser un cáncer. Lo que pasa es que cuando uno va a control, y ahí viene otra vez el éxito, o el secreto del éxito, uno va a control anual y hay algún tipo de alteración, uno de seguro va a diagnosticar el cáncer en su forma más temprana. Y hay diferentes tratamientos, desde la cirugía, la radioterapia, porque no todo el mundo puede operarse también. Hay pacientes que te puedes diagnosticar de forma temprana un cáncer, pero son pacientes de alto riesgo, con problemas de infartos anteriores, que es un alto riesgo quirúrgico, y como existen otras alternativas, por ejemplo, la terapia de frecuencia modulada, crioterapia, barquiterapia, etcétera, entonces se pueden curar de igual manera, de vivir, y lo que le toque vivir, no fallecer o morir de un cáncer de próstata, siempre y cuando se haga un diagnóstico temprano. Entonces ese es el secreto de la consulta. Pues, doctor, de verdad que muchísimas gracias, como siempre, súper interesantísima esta conversación. Espero que vuelva pronto para hablar de estos temas. Gracias por la invitación. Por lo menos el tema de ser más amplio con el cáncer de próstata. Sí, eso es un tema muy interesante, puede ser un programa completo de un cáncer. Un placer para hablar de ese tema. Muchísimas gracias muy amable por al doctor Alfredo Machado, quien estuvo hoy con nosotros, y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes,
Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa jornada. Sí. Informativo Mira TV está en ti.